Elizabeth pide a su madre que sea justa y diga la verdad. La abandonó siendo muy pequeña. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Elizabeth, don Juan, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Yo vengo a pedir acá, más que nada, que mi mamá deje de molestar, porque ella está pidiendo la mitad de la casa, en la cual mi papá vive hace muchos años y la adquirió después de muchos años que ellos ya se habían separado. ¿Ya? Entonces yo encuentro injusto de que venga a molestar ahora, ya que a nosotros no nos crió. ¿Cómo no los crió? ¿No vivió en esa casa? No, ella nunca vivió en esa casa, no la conoce incluso. Porque ya mi papá obtuvo la casa muchos años después, ya estando ellos separados. ¿Ustedes están casados o estuvieron casados? Estuvimos casados, claro. ¿Cuántos hijos tuvieron del matrimonio? 3. 3 hijos. ¿Y están separados, de hecho, hace cuánto tiempo? 2012. Ahí se separaron. Sí, legalmente. Pero antes se separaron, de hecho, ¿cuándo dejaron de vivir juntos? Fue el año 1981. Hace mucho tiempo. Ella se fue, me dejó los niños encerrados en una pieza. Cuando llegué del trabajo yo estaban encerrados en una pieza con llave. ¿Y qué edad tenían sus hijos en esa época? El menor tenía tenido unos 2 años, ella tenía tenido unos 3 años y medio. Mi hermano, el otro hermano, o sea, los otros hijos míos tenía como 4 y medio. Muy chiquitito. Sí, éramos todos chicos. Y que la visitadora de Cristal Chile, donde trabajaba yo, ella me ayudó para poder internar a los niños porque yo no tenía cómo cuidarlos, tenía que trabajar a la vez. Así que me lo internó y me lo llevaron a los Maquena. ¿Y usted sabía que ella se iba a ir de la casa? No ¿Habían tenía tenido idea. alguna discusión? Nada, no me avisó, ni dijo siquiera voy a dejar a los niños encargar una parte, cuidado de alguien, nada. ¿Desapareció? Desapareció. Y la visitadora de Cristal Chile me ayudó, pues. Entonces me dijo, ¿cómo es posible que la hayan dejado solo? ¿Y no apareció nunca más? Nunca más apareció. Por los años después como... Lo que pasa es que ella apareció porque yo la busqué. ¿Cuándo la buscó? Yo la busqué en el 2004, imagínense ella cuando yo era adulta. Ahí para conocerla, porque yo no la conocía. La busqué a través de Carabineros. Y en ese momento yo la traje a Santiago, conoció a mi familia y todo, pero la relación no había relación. Entonces ella después se devolvió al sur, nos comunicábamos a veces, pero nunca más nos vimos hasta cuando ellos se divorciaron, porque yo fui testigo de su divorcio. Y eso fue porque usted la buscó, ¿no? Porque ella haya hecho algún intento con contactarse con ustedes, ¿o no? Claro, ella no hizo ni un intento, nunca se contactó con nosotros. ¿Y sus otros hermanos tampoco? Tampoco, porque incluso el menor, bueno, el menor no quiere saber nada, pero el mayor quedó con mi abuela, él quedó con la familia. Pero nosotros quedamos internados. Entonces, por lo tanto, yo encuentro que es injusto que ella exija algo hoy en día porque ahora dice que está enferma, que ya no puede trabajar tanto, que necesita una casa, que no puede postular. Entonces, no encuentro que mi papá tenga la culpa de eso. El caballero, usted me dijo hace un rato que en el año 2012 se había separado. ¿Ahí hizo el divorcio? Sí, salen acá los papeles. Traiga. Se divorció judicialmente de ella. ¿Y cómo logra el divorcio? ¿Porque usted la demanda, ella lo demanda? ¿Cómo fue eso? Gracias. No, pero el 2012. No recuerdo bien cuándo me dijo que había sido. El 2012 se divorciaron. Ya. No, pero cuando vino de nuevo. No, 2012, sí. Esa fue la última vez que la vimos. Por sentencia, el juzgado de familia de Talagante. ¿Y quién? ¿Ella demandó el divorcio? ¿Ustedes demandaron el divorcio? ¿Cómo fue esto? No, en ese momento era... Ella lo pidió, mi papá accedió. Pero en ese momento no se llegó, o sea, no se habló en ningún momento de la casa, por ejemplo. Sí, se dedicó solo a un divorcio y no a la disolución de la sociedad conyugal. Claro. Y bueno, no aparece compensación ni nada. Ni nada. Claro, es que llegaron a acuerdo de divorcio. Claro. En la primera audiencia. Entonces, ¿y la casa? ¿Cuándo compró la casa, caballero? ¿qué año? 1970 y... A ver, ¿qué año? Ahí sale la fecha, pero no me acuerdo bien. Es que,
Ahí está. Contrato de compraventa, ¿verdad? Sí, en 1970. 1989. Justamente. Ahí. O sea, 8 años después que la señora se había ido, supuestamente. Justamente. O sea, ella nunca vivió en esta casa. No, si no la conoce. Nunca ha entrado a esta casa. No, nada. ¿Y aquí vivieron ustedes? Vivimos con mi papá en ese tiempo. Ay, Dios. Vamos a pedirle a la señora Elizabeth que se sume a la conversación y que nos explique por qué viene a pedir parte de una casa que no conoce, que nunca vivió ahí, donde dejó a sus hijos crecer. Buenas tardes, señorita Carmen Grocia. Doña Elizabeth. Bueno, yo vengo acá porque ellos lo pidieron así. Y también vengo a que para que de una vez se sepa toda la verdad. ¿Cuál sería esa verdad? La verdad es que cuando yo estaba con mi marido acá en Santiago, en ese momento, cuando él estuvo trabajando en la Cristalería de Chile, él empezó a portarse muy mal, señorita. Tomaba, él era mecánico. Llegaba curado, me pegaba, me tenía a mí con los niños sin comer, que eran chiquititos. Entonces, ¿qué pasó con los vecinos? Que ellos vinieron, se acercaron de mí a preguntarme muchas veces qué es lo que me pasaba, por qué los gritos, por qué los llantos, qué es lo que estaba pasando ahí. Yo de primera no quise decir nada, pero después ya a una amiga le conté que él llegaba curado y casi me mataba cuando me pegaba. Y la mayoría de las veces yo andaba morada. Y los niños, la misma señora esa se hizo cargo de ir donde la asistente social de la cristalería a contarle mi problema, a ver si ellos me podían venir a ayudar. Porque este hombre, así como lo ve usted, llegaba a la casa curado, pero nunca llegaba con plata. Me tenía a mí y a mis hijos, que eran 3 chiquititos abandonados, sin tener que comer. Y siempre llegaba buscando la rosca, como se dice. Entonces, ¿qué pasó? Que el asistente social vino de mí, me vino a visitar. Y de ahí, ella empezó todos los días a ir a dejarme comida para los niños y para mí. Disculpe, pero ¿sabe que Y habló ella con nos él. abandonó a los 4 años? ¿De qué está hablando? No. Déjala que se desahogue. ¿De qué está hablando? No me vengas ahí tú porque tú no sabes las cosas, Patricia. Tú no las yo quisiste también soy escuchar mamá. cuando yo vine a Yo verte también tampoco. soy mamá. No. Y no dejé abandonado No, a yo mi- tampoco dejé abandonado a nadie. Si usted me habla que este caballero era un monstruo, violento, que no tenía comida ni le daba comida, ni a usted ni a sus hijas, ¿me puede explicar cómo una persona con sus 5 sentidos bien puestos, como parece usted, deja a 3 niños de tan corta edad con este supuesto monstruo? Señorita, yo tenía 14 años cuando me casé. Pero cuando se fue, no. Estamos hablando de esa fecha. Yo no lo abandoné, señorita. La señorita, la asistente social, vino y me dijo que lo Es que ella dice intentáramos que no nos mejor abandonó, porque era lo imagínese. único ¿Qué está hablando? lo único que podía hacer en ese momento porque yo no tenía trabajo ni Tenemos dónde vivir, testigos ni a dónde nosotros, comer mucha tampoco. gente. ¿Perdón? Nosotros, mire, yo fui mamá a los 17 años. Crié a mi hijo, no lo dejé abandonado. Sí, Y crié 2 niños más que son de mi marido. sí. Entonces, dígame, teniendo los problemas que tengamos, uno tiene que ser mamá siempre. Sí, yo estoy convencida que así es. Sí. Y en este programa he aprendido que gracias a Dios la mayoría de las mujeres también lo entiende así. Y la mayoría de los hombres también, ¿ah? Ser papá es un rol sumamente importante, que no se deja ni se olvida a la buena de cambio. Y aquí hay varias cosas que no son concordantes, que no son aceptables. Si ella habla, y si supuestamente fuera verdad, que este caballero tenía a 3 niños de entre 2 y 4 años muertos de hambre, uno no se explica cómo entonces ella los deja ahí y no se los lleva. No se los lleva a alguna parte. Primera cosa. Segunda cosa. Han pasado 37 años desde que ella salió de esa casa. Hoy en día esta señora tiene sobre 50 años. Entonces no es una niñita, no es una pobre adolescente perdida. Es una persona adulta y en 37 años aún no conoce a sus hijos.
aún no habla con sus hijos, aún no se acerca a alguno de sus hijos. Sí. Y tiene el descaro, que no se lo voy a aguantar, de entrar a esta audiencia, estar frente a su hija y en vez de pedirle perdón de guata, que era lo que debiera pasar, la insulta, la agrede, la hace callar y pretende arrogantemente manejar esta audiencia. ¿Y usted me quiere hacer creer a mí que fue una mujer sumisa, sometida, cuando lo que estamos viendo acá? Yo a los 8 años con mi hermano chico casi nos llevan a Canadá. En adopción. En adopción. Pero yo lo ¿Y fui a ver sabes? siempre. Tuvo que llegar mi papá para que no nos mandaran fuera de Chile. ¿Para Ella qué? nunca llegó al internado a vernos. Patricia, Nunca. ¿por qué eres supuesto, así, hija? Voy a explicar a usted y a la gente que está en su casa para que entiendan cómo uno se da cuenta cuando hay información poco fidedigna, por decirlo bonito. Efectivamente, los procesos de adopción se inician cuando ninguno de los progenitores o de las personas que tienen el cuidado personal de los niños se acerca al lugar donde están en un periodo superior a 6 meses o 1 año. O sea, está claro que lo que usted está diciendo es real y efectivo, que no había habido visitas de sus padres y por eso ustedes entraron en un proceso de adopción. De adopción. Y que esta se interrumpe con la presencia de su padre. Sí. Es correcto. Señorita, Así yo es como fui a verlo. Así es como funciona el sistema. Lo Claro. demás son palabras. Yo fui a verlo y ellos dijeron que los niños iban a estar con una familia y que a mí no me los podían entregar porque yo no tenía casa ni tenía dónde vivir. Yo fui muchas veces a verlo, incluso ¿Usted mi hija- recuerda esas visitas? No, No, pero ¿cómo la va a recordar si era muy chiquitita? no la recuerdo. Lo que más recuerdo Pero si se fue lo digo- muchas veces su hija que no nació, nació chica, pero creció con los Después años. Sí, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo en el hogar, señorita? Yo estuve 5, no, a ver, yo llegué a los 4, estuve 1 año y después estuve con personas que nos sacaron del... Con cuidadora. Cuidadora, claro. Estuve 5 años más después anduvimos por todos lados. en realidad. Ya, pues en esas Y, veces que... estoy hablando de muchos años y después en el 2004 yo la busqué más encima de ella. O sea, Yo conocí le digo- a la señora que la cuidaba a ella. Claro, mi papá conoció a la cuidadora que teníamos nosotros. ¿Y su madre la conocía? No, ¿Alguna a de mí los no me cuidadores? dejaron verla, señorita. No me dejaron verla. ¿Quién? Las señoritas de allá del servicio, de ahí donde la pusieron en la Casa Nacional, no me dejaron verla. Solamente me traía a los niños a la placita que había ahí en el hospital Carlos Maquena y ahí me tenían con ellos, que los viera un rato y estuviera un rato con ellos. Escuchó que sus hijos estuvieron en casas de guardadores. Sí. Son los guardadores. También me los llevaban ahí, pero dijeron ¿Dónde? después, ¿Dónde? ahí también cuando yo iba a verlos ahí a la placita esa, ¿Quién lo llevaba? la señorita que está encargada ahí de la Casa Nacional del Niño No me está escuchando. Sus hijos estuvieron en casas de guardadores. ¿Y cuándo fue la última vez que los vio? La última vez que lo vi fue cuando me vine a divorciar yo de él. ¿Y antes de eso? Señorita, ¿para qué lo iba a buscar si cuando yo les traté de explicar a ellos y vine con ellos, Antes no de me eso- creyeron? Antes de eso, ¿cuántas veces lo vio? No lo había visto. ¿Hacía cuánto? Hacían años. ¿Cuántos años? No me acuerdo. Tiene que haber sido varios años porque después que yo fui a la Casa Nacional del Niño y me dijeron que ya los niños no estaban, que se habían ido y toda la cuestión. ¿Escuchó la parte cuando la señorita contó que había estado 1 año en la Casa Nacional del Niño? Sí, tuvo ¿Y un escuchó año y que ese año había yo sido- fui, po. Y No, pero después usted dijo cuando... que los vio siempre. Señorita, fui ese año y más fui cuando estaban niños con la tía que lo estaba guardando. ¿Dónde, pues? Ahí a la Casa Nacional. No, pues si no estaban ahí, estaban en otra No, parte. pero me los llevaban ahí. Ahí los llevaban y me ¿Y los cómo avisaba usted que iba? ¿Quién los llevaba? Si el lugar donde estaban no tenía que ver con la Casa Nacional del Una Niño. vez llegó allá donde yo vivía con la guardadora. Él llegó allá. Sí, pues, sí. Pudimos verlo allá nosotros. Ninguna guardadora, o sea, toma decisiones sobre a quién o visitan o a quién no, o con quién se quedan o quién no. Son derivadas, autorizadas por los tribunales de familia. Claro. Entonces, si la señora tenía supuestamente prohibición de acercarse, tendría que haber sido porque algún tribunal se lo estableció así, se lo prohibió, por alguna razón. Generalmente, por y eso, las- señorita, y las porque razones ella no- tienen que ver con la seguridad, integridad de los niños, no Claro. con razones personales de dónde vivan, ni de cómo se llamen, ni de la historia que hubiera detrás. Entonces, tampoco se proceden las visitas de la forma que ella dice, que se hagan en una plaza frente a un hospital. No, si ahí iba, pues señorita, ahí iba. No corresponde. No Ya, sé. pero ahí Yo iba. debo corregir esto para que la gente entienda
cómo se hacen las cosas y no se quede con información errónea pensando que hay algo de real. Bueno, en ese momento... Y la casa, caballero, usted la compró, me decía, en el año 89. Sí, Villa Carmen. ¿Casa que usted nunca conoció, entonces? No, Nunca porque vivió. él me volvió a buscar para que fuéramos a vivir esa casa, prometiéndome que iba a ir a sacar a la Patricia y al Marco de la Casa Nacional del Niño, porque se suponía que en ese tiempo él quería que los juntáramos y tuviéramos a Luis con... ¿Por qué iba a Él ir? iba a ir a retirar los niños y que si los juntábamos, lo íbamos a vivir a la casa y llevábamos a los niños. Le recuerdo pero a la nunca gente en su fue. casa que esta señora, cuando empezamos a hablar del tema, dijo que ella había enviado a los niños a un hogar con la ayuda del asistente Del social, asistente donde social. trabajaba el marido. Sí. Por lo tanto, nada más que ella debería haber podido sacarlos. Cosa que hoy día, en este minuto, está cambiando la historia, está diciendo Pero otra la cosa. señora Carla no Caballero. estaba, yo no tenía ¿Sabe? casa, señorita. La señora jueza sabe que la visitadora de Cristal Chile habló conmigo, me dijo, ¿sabes? Yo lo voy a ayudar, me dijo. Yo voy a ayudar con su hijo, me dijo, y lo voy a llevar a internar porque usted no puede tenerlo porque usted como trabaja con quién se lo va a cuidar. Entonces ella me hizo todo el trámite y estoy muy agradecida de la visitadora de Cristal Chile. Si no, ella no va a dejar a los niños ya. ¿Usted sigue en contacto con todos sus hijos? Con sus Sí, cuatro, pues el hijo tres mayor no hijos? quiso Con sus venir, tres por hijos. no quiso venir el hijo mayor que tengo yo por no tener problema con ella. Pero no la quiere ni ver. Me imagino. O sea, y el menor, menos. Menos. Porque él sí que no la Y él iba a conoce. venir pues, y se arrepintió. ¿La conocen? ¿La han No. visto? No la han visto nunca. Es que mi hermano menor es 2 años menor que yo, entonces él sí que no se acuerda de ella. No debe tener ni un recuerdo. No. No, sí se acuerda, porque cuando yo vine, el Marco estaba grande. No. Vine a tu casa acá donde estabas viviendo, en Quilicuro, no me acuerdo dónde, y ahí Señorita, Reinaldo estaba grande. doña Elisa, ¿y usted contacto con su papá ha tenido desde siempre? Siempre. ¿Y sus otros hermanos también? ¿Y También. cómo es la relación hoy de sus hermanos y la suya con su padre? Es buena. Sí, siempre estamos en contacto con él. Él viene a mi casa o va a la de mi hermano. Entonces no hay problema. Yo por eso encuentro injusto que mi mamá en este caso pida algo. Porque ella debiera por su parte haber hecho su vida y no haber visto... Ay, ¿de dónde es caro, o sea, ni Yo, siquiera señorita, haberme dicho a mí, hija, por favor, ve qué podía hacer, porque yo qué voy Yo a hacer te lo por ella si dije, ella no hizo Patricia. nada por nosotros. Se lo Señora dije, hija. Elizabeth, le Se voy a lo pedir un dije. favor. Que le vaya bonito. Hasta luego. Ya, gracias. Entonces no hay problema. Yo por eso encuentro injusto que mi mamá en este caso pida algo. Porque ella debiera por su parte haber hecho su vida y no haber visto... Ay, ¿de dónde es caro, o sea, ni Yo, siquiera haberme señorita. dicho a mí, hija, por favor, ve qué podía hacer, porque yo qué voy Yo a hacer te lo por ella si dije, ella no hizo Patricia. nada por nosotros. Se lo Señora dije, hija. Elizabeth, le Se voy a lo pedir un dije. favor. Que le vaya bonito. Hasta luego. Ya, gracias. Ahora vamos a conversar. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Lo encuentro injusto, lo encuentro un descaro. Sí. Un descaro. Porque podría haber tenido miles de razones y no vamos a saber si las razones son reales o no. Por mi parte, creo que no. Para haberse separado del caballero. Y a lo mejor toda la historia de terror que ella cuenta que vivió durante el matrimonio, capaz que sea verdad. Pero lo que no se puede entender es que pasen 37 años y no aparezca en la vida de sus hijos. Claro. Sabiendo que los hijos se fueron a un hogar, supuestamente sabía, supuestamente ya estuvo, ella participó en esa decisión, que tampoco le creo, y no hizo nada. A lo mejor los primeros meses no podía, los primeros años no podía, pero pasaron 37 años Claro. en que no les vio ni la punta de la nariz a ninguno de sus hijos, en que no se preocupó si cómo estaban, si estaban bien, si estaban mal, pero sí tiene tiempo para ir al tribunal a pedir un divorcio, sí tiene tiempo para llamar, pedir y buscar, tener parte de una casa que no conoce, que nunca vivió, sin importarle si despoja o no a sus hijos de esa historia. Eso Sin me, es importarle que nada. eso a mí me llamaba más la atención. Decía, ella hasta el fondo piensa en ella. En ella, en ella, en ella. O sea, nosotros Exactamente. nada. Exactamente. ¿Sabes lo que creo yo, señora jueza? Que encantado le doy todo lo que yo tengo a ellos. O sea, aparte de la casa. Sí, pasa, eso hacen los papás, al contrario de lo que vimos en esta señora. Ay, Dios. Entonces, no sé, la verdad que nosotros teníamos la duda de que si ella en realidad tenía parte de esto, porque como ellos habían sido casados antes, digamos. Que lamentablemente sí, es así.
Sí. Porque ellos están casados o estuvieron casados en sociedad conyugal, ¿o no? Caballero. Sociedad conyugal, se casan. Aquí hay. Sí, Sí, sociedad conyugal. Estando casados en sociedad conyugal, y es sumamente importante que lo hablemos hasta que todo el mundo se entere de ello, cuando uno se casa, contrae matrimonio con alguien, el matrimonio termina cuando muere uno de los cónyuges, cuando se declara la nulidad o cuando se declara el divorcio. De ninguna otra manera termina el matrimonio. El matrimonio no termina porque ya no viven juntos. No termina por el paso del tiempo, porque ya pasaron 20 años, 50 años. Termina solo con la declaración de divorcio o nulidad de un tribunal o con la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, este matrimonio estuvo vigente, es válido hasta el año 2012. Y como la casa se compró el año 89, es un bien de la sociedad conyugal. Y como tal, le corresponde el 50% a ella y el 50% a ustedes. Eso es lo que la ley recita y es lo que corresponde. Para ejercer sí ese derecho que la ley le entrega a ella, creo que por lo menos lo mínimo que se le puede exigir a esta señora es que pague un abogado, que pague el juicio, que pague todas las costas procesales que correspondan. Es ella quien tiene que pedir la liquidación de la sociedad conyugal en sede civil, en un tribunal civil. Y un juez árbitro puede hacerse cargo de esto, vender la propiedad y darle mitad y mitad como corresponde. Es que mi papá él vive ahí. Sí, lo sé. Sí, Entonces... ¿Cómo lo hago, señora jueza? Eso de vender la casa es como despojar lo que es mío de mis hijos. ¿Sabe lo que yo creo? Que el problema lo van a tener sus hijos, porque dudo que esta señora vaya a invertir un peso en tratar de recuperar la casa. Lo dudo. Entonces va a quedar... Yo esperaría que esto quede ahí, que le llegue, si es que le llega una notificación de partición, busquen un abogado. Ese juicio es largo, no es un juicio corto. Y en ese minuto a lo mejor hablar con el juez partidor y ver entre ustedes los hermanos si a lo mejor pueden comprar la parte que le corresponde a ella. Pero por hoy día yo me quedaría tranquilo porque aquí tienen por lo menos un par de años por delante. Y en realidad yo dudo que esta señora, que quiere llevarse todo en forma tan fácil, esté dispuesta a pagar honorarios para que le inicien un juicio de partición como corresponde. Yo creo que sería muy factible que ella como mamá, yo creo que ella que los parió, yo debería cederle la parte de ella a sus hijos. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no es cierto? Sería lo que muchas mamás haríamos. Yo no sé qué pasa. Pero esta señora no tiene idea de lo que es ser mamá, caballero. Siendo sinceros. No. Usted sabe perfecto lo que es ser papá. Usted crió a sus hijos. Bien, mal, con miles de dificultades, pero ahí estuvo. Claro, y por eso sus hijos hoy, después de casi 40 años, siguen al lado suyo. Y por esa misma razón de la falta de maternidad de esta señora, ninguno de los hijos la quiere ver. Ni ella siente respeto por ninguno de sus hijos. No le importa nada. Lamentablemente. Y en esto está viendo un buen negocio, puede recibir una mitad de una casa en forma gratis. Justamente. Y eso sí lo pelea. Para eso sí tiene tiempo. Para haber peleado a sus hijos, para haber recuperado la vida que llevaba con sus hijos, para eso no tuvo tiempo. Tuvo solo excusas. Entonces, si ella en estos momentos, por ejemplo, dice que no puede postular al Servio, ¿es porque aparece entonces con... Aparece marcada, porque como estaban casados, la casa ingresó a la sociedad conyugal y beneficia el subsidio a las dos. Entonces no puede volver a postular ella. No es problema de ella. ¿Qué le preocupa a usted lo que pase con ella? No, sino si a ella que... no le preocupó si usted tomaba leche o no. No, más que nada porque ella es lo que más me insistía, o sea, que ella no podía postular y que por favor la ayudara. Que le entregue la casa a los hijos, por ejemplo, ella podría desembarcarse y volver a postular. Claro, sería una... Sería lo lógico. Sería difícil que lo haga, ¿no? Sí. Esperemos que pase el tiempo. Disfrute mientras pueda, olvídese este tema mientras no le llegue la demanda. Si le llega una demanda de partición, busque ayuda en un abogado inmediatamente. ¿Ya? Gracias, señora. Con esto cerramos la sesión. Gracias.